Atención, antes de seguir viendo este contenido, lea la descripción del canal. Nosotros no difundimos el pensamiento mágico que alimenta el imaginario colectivo. Volvemos aquí con Fernando Sesma y su producción literaria ya a partir de los años 50. Pues como os decía antes, bueno, esta es la portada del primer libro que publicó Fernando Sesma sobre el tema que obviamente está ahí. Los platillos volantes vienen de otros mundos, aquí está su nombre, bueno, y el precio de la época, que quien lo pillara en la actualidad, ¿no? Pero en fin, 6 pesetas que en la actualidad habría que multiplicar por unas cuantas más aparte de la conversión en euros. Bueno, era una portada muy estilo de ciencia ficción, también de aquella época. También es verdad que los libros que se publicaban sobre, bueno, divulgación, sobre todo, porque en este libro prácticamente Fernando Sesma se limitaba a transcribir y comentar noticias e informaciones que llegaban principalmente pues, del ámbito anglosajón, de Estados Unidos y bueno, pues de las noticias que repicaban de allí las agencias de prensa internacionales y que se venían publicando pues, en periódicos y revistas españoles. Y también Sesma pues, se hacía eco en este libro de algunos otros autores, pocos por entonces, pues que ya habían publicado algunos libros interesantes en Estados Unidos, pues como podía ser el mayor Donald Keyhoe, pues que es a considerarse como uno de los pioneros, ¿no? de la ufología norteamericana. Decir que Fernando Sesma, en este libro también, que se publicó en 1955, lo que hizo también fue una especie de recopilación, esa iba a ser también una constante, ¿no? en algunos de sus libros posteriores, y es que él unos meses antes había publicado un serial de artículos en el diario Madrid, uno de los diarios, de los periódicos que se publicaban aquí en aquella época, que era vespertino, es decir, en aquella época había diarios que salían por la mañana, algunos, y otros pues que salían por la tarde, los vespertinos. Y este Madrid pues era uno de ellos. Entonces esos artículos, que los publicó en el otoño de 1954, tuvieron muy buena acogida entre los lectores, y eso motivó a Fernando Sesma pues, para varias iniciativas, ¿no? que él acometió pues, casi en las semanas siguientes, entre finales de ese año 54 y comienzos de 1955. Sirva ya pues, simplemente esta portada de su primer libro sobre el fenómeno ovni, los platillos volantes, como exponente ya de ese interés y de esa dedicación que iba a ser ya plena al tema de los ovnis y sobre todo de esa posibilidad para algunos fascinante, para otros ya mejor más inquietante, del contacto real o posible con seres de otros mundos y que vendrían a ser pues, los tripulantes, los ufonautas, es decir, los conductores, en definitiva, pues, de estos ovnis o platillos volantes que, como veis aquí, casi en una especie de escuadrilla inmensa, ¿no? que se pierde por ahí por el horizonte, pues ya aparecían o surcaban los cielos de nuestro planeta. Bueno, este es otro caballero muy importante dentro de aquellos orígenes, ¿no? del contactismo español, y que es Alberto San Martín, uno de los amigos después de Fernando Sesma y de los primeros impulsores y fundadores de lo que iba a ser la otra iniciativa a la que me refería antes, y es que con esos simpatizantes y lectores madrileños, claro, que se pusieron en contacto con Sesma a raíz de publicar esos artículos en el diario Madrid, pues como eran unos cuantos, pues debían de ser como pues 10 personas o así quizás, pues Fernando Sesma, en vez de citarles o atenderles a todos por separado, pues debió de citarles a todos un día en un café de los de tertulia de aquella época, pero esa reunión fundacional se produjo en otro café también mítico y legendario para la historia de las tertulias madrileñas, que afortunadamente sigue existiendo y que es el Café Gijón, en Recoletos. Bueno, pues allí acudieron una serie de personas con las cuales Fernando Sesma decidió lanzar adelante pues una nueva sociedad, es decir, él
supuso, ¿no? Bueno, pues que con aquella repercusión que había tenido sus artículos, con la gente que había respondido, pues era motivo más que suficiente para formalizar de alguna manera o canalizar ese interés y pues dar el paso de crear una sociedad para, digamos, utilizarla de cobertura legal, ¿no? Y evitar otro tipo de riesgos muy propios de aquella época, como podía ser el que no levantaran sospechas sobre que pudieran ser reuniones de carácter clandestino o para encubrir otro tipo de cuestiones. Entonces, en diciembre de 1954, pues, Fernando Sesma lanza adelante su idea de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, con el sobrenombre o con el nombre añadido, extraño nombre de Buru, y ya con ese anuncio, con esa convocatoria que hizo, pues ya fueron más, ¿no? Fueron más personas las que se dirigieron a Fernando Sesma y a la dirección que le había dado en varios medios de comunicación madrileños, no solo en el diario Madrid, sino, bueno, pues que sepamos también, esa convocatoria apareció en otras publicaciones como la revista 10 Minutos, que por cierto pues también tenía o tendrá su papel, ¿no?, como uno de los vehículos o de los medios principales que utilizó Fernando Sesma en los años siguientes, pues para exponer sus experiencias y para publicar sus escritos, aunque luego lo recopilara en forma de libro, pero bueno, como decía antes, casi siempre Sesma pues escribía primero en prensa y luego ya recopilaba lo que había publicado en prensa en forma de libro. Uno de los señores, de los individuos que acudió a ese llamamiento en los meses siguientes, pues es este que vemos aquí, Alberto San Martín, y contando, bueno, y no se presentó, digamos, así como de la nada, ¿no?, ya que él afirmaba que, pues más o menos por la misma época que Sesma publicaba sus últimos artículos en el diario Madrid, en noviembre del 54, pues este caballero aseguraba que una noche de ese mes, es decir, que en estos días, ¿no?, o hace unos días, una semana o así, pues se habrá cumplido, a ver si no me equivoco yo, el 60º aniversario de este curioso caso. Entonces, lo que él decía es que una noche de aquel mes de noviembre, él parece ser que sufría o que tenía agudos dolores de muelas, ¿no?, y que él utilizaba un sistema para aliviarse de esa dolencia, y que era la de salir de su casa y dar largos paseos nocturnos. Entonces él, pues en una de estas noches, hizo precisamente eso. San Martín vivía en la zona de Cuatro Caminos, y bueno, pues él salió de su casa, enfiló, se supone que por la calle Reina Victoria hacia Moncloa, y allí siguió su caminata, hasta que al llegar un poco más adelante de la casa de Velázquez, en un puente, ¿no?, que hay ahí, que me parece que no tiene nombre específico ese puente, es el que está por la zona de Cantarranas y en la parte de atrás de la actual Facultad de Ciencias de la Información, pues resulta que del pretil o de un lado del puente le salió al paso un extraño individuo que le enseñó, bueno, se ve aquí que San Martín está mirando atentamente algo ahí, aunque no, la foto no es de muy buena definición. Bueno, vamos mejor aquí, tampoco es, eso es. Bueno, pues le entregó ese extraño personaje esta piedra, efectivamente, con forma de ladrillo rectangular, y bueno, estos signos que se ven aquí, como era de noche, pues no los vio, claro, inicialmente Alberto San Martín, y es más, él, según explicó en la prensa de entonces, este es uno de los artículos que se publicó en febrero de 1955 en el Alcázar, aquí hay otra foto de la piedra, y con este curioso titular, ¿no?, de Marte coloca en Madrid su primera piedra. Ya sabéis que en aquella época, bueno, todo tiene su explicación, claro. En aquella época no se hablaba de extraterrestres o alienígenas incluso, que ya es un término ya anglosajón, ¿no?, o que tiene su origen ahí, sino que se hablaba de marcianos directamente. Entonces, los medios de comunicación normales, pues cuando alguien presentaba una historia de un tipo raro que afirmaba que podía venir de otro mundo y tal, pues nada, directamente lo asociaban con Marte, y así se aseguraba, pues de esta manera. Pero por supuesto que
ni Alberto San Martín jamás dijo que el origen del extraño personaje que le dio aquella piedra, aquel pedrusco, fuera marciano en absoluto. O sea que eso fue un añadido de la prensa. Bueno, la experiencia de Alberto San Martín pues ya no dio mucho más de sí, en el sentido de que luego aseguró Alberto San Martín que mantuvo una suerte de diálogo telepático, se podía decir, bueno, una cosa a medio camino entre eso y simplemente, pues bueno, una especie de intercambio como por el lenguaje pero vamos, muy incipiente también, pues de signos, ¿no? Es decir, que el extraterrestre o marciano, pues no se dirigió nunca verbalmente a Alberto San Martín, sino que le hizo pues una serie de señales, como dando a entender pues que venía de otro, que venía de arriba, ¿no? que venía de otro sitio, y que le entregaba como una especie de obsequio regalo en forma de esta piedra, que inicialmente San Martín, cuando la recibió, él supuso que era una especie de estuche, o sea, que era no la piedra en sí, era el regalo, sino algo que contuviera dentro y que a través de algún resorte o algo, pues ya luego con la luz del día podría haberlo abierto, pero realmente no fue así, o sea, era lo que era y nada más, salvo, eso sí, las señales estas que venían en una de las caras de la piedra. Bueno, en el Alcázar, viene aquí, no sé si se verá bien, vale, el Alcázar, y ahí añadí yo en su día ya cuando saqué esto de la hemeroteca la fecha, el 8 de febrero de 1955. Es decir, estamos hablando de finales del 54, principios del 55. Cuando esta historia salió en la prensa, pues claro, provocó mucha polémica, por supuesto, unos lo creían más, otros lo creían menos, otros no lo creían nada, pero entre los primeros, entre los que sí se lo creyeron inicialmente y le daban bastantes visos a que la historia fuera cierta, pues estaban Fernando Sesma y su recién inaugurada o creada Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, pero ojo, sociedad creada sobre el papel, es decir, de palabra, porque los trámites de legalización de las sociedades que existían en aquella época pues llevaban su tiempo y tardaron todavía pues como un año o así en obtener, digamos, el visto bueno, ¿no? de la autoridad competente en la época, que era pues el Ministerio de la Gobernación. Entonces, bueno, pues Fernando Sesma prestó mucha atención a esta historia, obviamente, pues de un señor, Alberto San Martín, que era, por cierto, enfermero sanitario en una clínica que se llamaba Las Flores, que estaba pues también en la zona de Argüelles, si mal no recuerdo, estaba en la calle Rodríguez San Pedro con Gaztambide, a lo mejor algunos pues la recordáis o si habéis vivido por allí la habréis visto porque se cerró hace bastantes años. Y total, que Fernando Sesma, pues tratándose además de una persona de Madrid y además que en otro de los artículos que se publicó en el Alcázar, este es uno de ellos, o sea, fue un serial pues de 4 o 5 artículos, si no recuerdo mal, y en uno de ellos pues se daban las señas, ¿no? la dirección donde vivía Alberto San Martín, pues se puso en contacto con él y le invitó pues, a que acudiera a alguna de las reuniones, ¿no? que ya celebraban los que ya empezaban a ser conocidos como Amigos del Espacio. Deciros que en este momento todavía, aunque la reunión fundacional de los Amigos del Espacio, de la Sociedad Buru, fue en el Café Gijón, y allí estuvieron, pues, según testimonios, ¿no? de los primeros contertulios, pues en 2 o 3 ocasiones, después se marcharon a otra cervecería, a otro local, que se llamaba Gambrinus, que estaba en la calle Zorrilla, y que bueno, fue la sede de los Amigos del Espacio hasta que un tiempo después pues ya terminaron recalando y de modo ya definitivo en la Ballena Alegre del Café León. O sea que esto que os estoy contando todavía es como los precedentes inmediatos de los Amigos del Espacio antes de que llegaran a la Ballena Alegre. Bueno, para seguir así un poco lo que dio de sí este acontecimiento, ¿no? de nada más y nada menos casi que del primer caso de un contactado español conocido en prensa y siempre en la época
moderna o contemporánea del tema OVNI, que como sabéis pues, se cifra o se señala a partir del verano de 1947, pues bueno, con los casos de todos conocidos y celebérrimos, ¿no?, en Estados Unidos, pues del avistamiento múltiple de 9 objetos por parte del piloto civil Kenneth Arnold, y el otro ya, pues que con el tiempo ha eclipsado el de Arnold, que es el traído y llevado caso de Roswell, también ocurrido el verano de aquel año. Bueno, pues volviendo a la parte española, el caso de Alberto San Martín y su piedra, ¿no?, como vestigio o prueba, entre comillas, de aquel contacto que él había tenido, pues fue objeto de diversos estudios, de muchas interpretaciones y cábalas, ¿no?, sobre lo que podían significar estos 9 signos. Bueno, en fin, yo os digo que son 9, pero aquí se ven parte de ellos y bueno, pues se hicieron muchas interpretaciones por parte de Fernando Sesma y por parte de otros que también terminaron acudiendo a la Ballena Alegre. Claro, es que era un sitio que para todos los que tenían un interés más allá del mero aficionado, pues que se limita a leer noticias en prensa y que vivieran por entonces en Madrid, pues terminaban de un modo u otro acudiendo, ¿no?, a estas tertulias, pues que se iban ya convirtiendo en el centro normal, donde acudían pues los que tenían experiencias, los que tenían avistamientos, los que tenían contactos o los que querían, sin haber tenido experiencia ninguna, pero bueno, los que querían estudiar un poco o qué podía haber de verdad más allá de la apariencia de las noticias muchas veces sensacionalistas, ¿no?, que daba la prensa, pues qué podía haber de cierto de verdad tras aquellos traídos y llevados platillos volantes. Uno de aquellos divulgadores iniciales pues era Severino Machado, que era un sacerdote, y que, bueno, pues que escribió este libro, es del mismo año que el anterior de Sesma, en 1955, y que lo titula así, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, y que era, pues bueno, un estudio monográfico que él dedicó a estudiar lo que podían significar los signos de la piedra entregada a Alberto San Martín, y esto que se ve aquí como una especie de lazada, pues es la interpretación que él hacía del signo, a ver si lo vemos por aquí. Bueno, más o menos esta especie de lambda, que algunos pues la tradujeron con esa, vamos, o la asociaron con esa letra del alfabeto griego, y que para Severino Machado pues era, no tendría un significado concreto en ningún idioma específico, sino que era algo más de tipo simbólico, y es que el buen padre Severino Machado lo que defendía era que aquella piedra, y en este caso ya no sería marciano, visto por Alberto San Martín, tendría en realidad su origen en el planeta Saturno, nada más y nada menos. Entonces, lo que se simbolizaría con ese signo es como un camino procedente de Saturno y como una especie de lazo o trazo de amistad hacia la Tierra. Bueno, pues seguimos en los años 50, no abandonamos en 1955 y aquí veis pues, una de las primeras aportaciones de Fernando Sesma a sus estudios e interpretaciones también sobre la piedra del espacio, de Alberto San Martín. Este nombre de aquí, Lorsomoromba, pues parece ser que fue el nombre con el que o bien Fernando Sesma o alguno de los que ya empezaron a escribirle cartas a nombre de supuestos extraterrestres, habían bautizado o habían llamado a la piedra de San Martín, como que su nombre real o su nombre simbólico o mágico sería este de Lorsomoromba. Aquí veis un poco mejor los trazos en la portada de este, bueno, que no era un libro exactamente, sino un folleto, el original es como un cuadernillo, y entonces aquí veis los 9 signos de que constaba la piedra, y aquí, bueno, pues este espacio o hueco en blanco. Bueno, ahora voy a pasar así un poco rápido a alguna de los documentos que hemos podido rescatar de archivos de aquella época, en este caso, y los siguientes pues proceden de, voy a avanzar un poco, aquí, luego voy para atrás y os lo explico. Bueno, proceden de esta señora tan sonriente, que está aquí a la derecha, bueno, Fernando Sesma, ya le reconocéis por la foto de antes, es este que está en el centro, y esta señora era Hilde Menzel, una señora de la colonia alemana residente en Madrid,
y que bueno, pues ella también se interesó en aquellos años por los platillos volantes y también, según contaba ella, vamos, según me contó a mí también, que pude hablar con ella pues hace unos cuantos años, antes de que falleciera, y que ella, antes de que se publicara por Fernando Sesma aquellos artículos sobre los platillos en el diario Madrid, ya le conocía de antes, porque Fernando Sesma, pues una de sus actividades dentro del mundo del misterio, por llamarlo así, era la astrología, y él se dedicaba pues a trazar o a hacer horóscopos. Entonces parece ser que Gil de Menzel ya le conocía de antes, pues por esa conexión o por esa otra actividad. Gilde fue de las que respondió al llamamiento de Fernando Sesma y de hecho pues fue una de las cofundadoras de la Sociedad de Amigos del Espacio. Bueno, ahora os aclaro el nombre ese de Buru que se le puso, que no sé si está en alguna de estas cartas de aquí. No, va a ser que no. Bueno, es igual. Pues eso de Buru era el nombre de un supuesto planeta del que, o sea, un planeta llamado Buru, por supuesto que no estaría dentro del sistema solar, sino que estaría o pertenecería a otra estrella o a otro sistema diferente, y del que alguien de modo anónimo pues informó a Fernando Sesma por carta a finales de 1954. Ese sería, que sepamos, pues el primer mensaje escrito recibido por Fernando Sesma de alguien que en aquel caso, bueno, pero no va directamente como un extraterrestre, sino como un emisario o como otra especie de contactado, que daba una especie de seudónimo con un nombre extranjero, y donde informaba a Sesma de que pues, él había estado o había tenido pues, contactos o relación o amistad con habitantes de ese hipotético planeta llamado Buru. Entonces a Fernando Sesma le gustó ese nombre y ya pues lo adaptó y lo recogió para ponerlo como sobrenombre de la sociedad, ¿no? Qué mejor que llamar a una sociedad de amigos de visitantes del espacio con el nombre de un supuesto planeta habitado, ¿no? Bueno, pues así lo hizo. Entonces, como decía, dentro de la documentación que se pudo recuperar, pues gracias a lo que había conservado durante años Gil de Menzel, pues hay aquí alguna correspondencia, y que es una muestra pues de esa repercusión que tuvo el llamamiento de Fernando Sesma para la creación de esta sociedad. Es decir, publicó esos artículos del diario Madrid y debido a la buena acogida que tuvieron, pues hizo luego un llamamiento para crear una sociedad que se dedicase a estudiar e investigar este tema. Entonces aquí hay algunas, bueno, como podéis ver aquí, que le escribieron de toda España, pues en fin, aquí había un caballero llamado Arturo Melero, que se supone que estaba haciendo su servicio militar en Melilla, en el tercio gran capitán 1 de la Legión, y era pues nada, uno que estaba interesado por la cuestión y que se dirigió a Fernando Sesma, como no sé si se puede leer, después de leer él pues los artículos que había escrito Fernando en el diario Madrid. Aquí, por ejemplo, bueno, pues en este caso una carta manuscrita de un señor llamado Blas Villarejo, también como la anterior, de diciembre del 54, y que le escribía desde la localidad de Pozoblanco. Bueno, esta es otra de aquellas cartas, pues dirigida a la dirección de Fernando Sesma, que por cierto Fernando Sesma ni se escondía ni se recataba en modo alguno en ocultar de alguna manera su dirección postal, sino que él siempre al final de sus libros pues la incluía para facilitar de alguna manera el contacto de personas interesadas por estos temas con él. Yo no sé ya si él pretendería quizás de esta manera o si era un llamamiento encubierto para que le escribieran o se dirigieran a él por esa vía posibles extraterrestres, pero bueno, lo cierto es que pasados los años pues ya Fernando Sesma se convirtió en una persona un poco más cautelosa y claro, admitió que el hecho de dar con aquella alegría, con aquella espontaneidad, ¿no? su dirección de esa, bueno, pues de esa forma tan fácil, le había expuesto también a ser víctima o destinatario pues de algunas bromas y montajes diversos, ¿no? Bueno, pues aquí un sobre, en fin, con el franqueo, nunca mejor dicho, de aquellos años, ya podéis ver aquí,
el matasellos del año 56, dirigido al señor presidente de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, y aquí ya, aprovecho ya para incluirlo, en esta época ya, octubre del 56, pues ya había cambiado la sociedad a su ubicación definitiva, porque la calle Alcalá 59 era la dirección del Café Lión, y la Ballena Alegre como su sótano. De hecho, la fotografía esta, aunque claro, aparecen en primer plano Fernando Sesma, Gil de Menzel, esta otra pareja de aquí, pues a pesar de nuestros esfuerzos no se les ha podido identificar, se supone que eran otros contertulios de los amigos del espacio, quizá no de los habituales, pero bueno, que hasta ahora no se sabe quiénes son, ni él ni ella. Pero bueno, la fotografía sí está tomada en la Ballena Alegre, como de todas maneras casi se puede reconocer por las mesas, ¿no? La fecha de la fotografía, pues deciros que Gil de Menzel se marchó por razones de trabajo a Alemania, bueno, lo que era entonces la República Federal Alemana, hacia 1960, con lo cual esta fotografía pues tiene que ser anterior, entre el año 56 y 60. Bueno, aquí alguna parte más de esa correspondencia, en este caso es una carta circular, porque esta es una copia al carbón, que utilizó Fernando Sesma para contestar a todos los que, como en las cartas que hemos visto antes, pues la habían escrito atendiendo su llamamiento para la creación de esa sociedad, y entonces aquí lo que informaba a todos aquellos que le habían escrito, ¿no?, que se habían mostrado interesados por ese proyecto y eventualmente pues por formar parte también, ¿no?, o pertenecer a esa sociedad que acababa de fundarse, y entonces aquí ya les informaba que las reuniones se celebraban todos los viernes a las 7 en Zorrilla 7 Gambrinus, ¿no?, que es el café previo donde celebraron las tertulias antes de ir a la Ballena Alegre. Esto, bueno, pues es un listado de los socios, de todos los socios que integraban la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio en 1956, y claro, aunque aquí no se ve, pero bueno, a lo mejor algunos habréis oído, por ejemplo, que uno de los que iba a la Ballena Alegre y que pertenecía a esta sociedad era el conocido dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Pues efectivamente, eso es cierto, y voy a ver si lo consigo ver por aquí, porque era el número 12. Ahí está. Buero Vallejo Antonio, en la dirección que tenía entonces, Hermanos Miralles 36. Pues ahí está. O sea, y uno además, pues no de los últimos, sino casi de los primeros socios, ¿no? Otro escritor relevante, dramaturgo también, de aquellos años, que todavía a mediados de los 50 no era muy conocido, pero vamos, 10 años y 15 después, a finales de los 60, pues era archiconocido, hoy ya, bueno, pues un tanto olvidado, y que era Alfonso Paso. Pues Alfonso Paso también estaba por aquí, cuando todavía, como digo, no era demasiado conocido. Otros personajes curiosos, que algunos a lo mejor ni los esperáis, pues están aquí abajo, y son los hermanos Antonio y José Luis Ozores, pues que también tenían, por lo visto, interés por estas cuestiones, y ellos ya pues se apuntaron tiempo después, vamos, no mucho después, porque aquí son carnés de socios entre febrero y abril de 1956. Y bueno, pues los clásicos, los miembros clásicos, fundadores, y los que siguieron interesados por el tema pues casi hasta el final de sus días, por supuesto, en primer lugar, pues Fernando Sesma Manzano, Ginés Avellán, pues claro, a pesar de estar aquí en segundo lugar, pero ya se le perdió la pista muy pronto. Parece ser que empezó a tener sus más y sus menos, quizá por afanes de protagonismo o alguna cosa parecida, y en los años siguientes pues abandonó la sociedad. En tercer lugar pues tenéis a la señora alemana, que decía antes, Gil de Menzel. En cuarto lugar, Joaquín Martínez, que también este era uno de los clásicos de la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Tan clásico era que luego en otros grupos y entidades ufológicas que se crearon en Madrid a finales de los años 60, como la agrupación Eridani, pues ahí seguía, ¿no?, el bueno de Joaquín Martínez, pues integrando y formando parte de esos grupos. En quinto lugar, el enfermero de la Piedra, Alberto San Martín, y bueno, pues por ahí alguno de los posteriores,
aquí un personaje importante, el 10º lugar, está Dionisio Garrido, que era el policía del grupo, curiosamente. En los años 50 era inspector, luego ya en los años 60 ascendió a comisario, y lo traigo a colación aquí porque, como veremos ya un poco más adelante, este Dionisio Garrido era uno de los receptores o de los corresponsales de las famosas y polémicas cartas e informes de Unmo. Bueno, pues ya veis que aquí, en esta época tan antigua, pues ya no solo estaba Fernando Sesma, que fue el principal receptor de esas comunicaciones, sino otros como este Dionisio Garrido. También está por ahí el padre Severino Machado, aquí está, el 17, pues como veis también formó parte del grupo y se dio de alta. Bueno, luego también hemos rescatado algunas, bueno, listas, digamos, más de andar por casa, de otros que no estaban en la anterior, y que se supone, bueno, pues que eran algunos de los que iban a las reuniones de la ballena, que quien fuese, el propio Fernando Sesma o Gil de Menzel o algún otro, tomó nota de los que, o tomaba nota de los que acudían aquel día, y entonces aquí hay uno curioso, que es este que está el cuarto por el final, Aracil, que yo no sé si podría tener algo que ver con el famoso vidente Marqués de Araciel, aunque le faltaría, Diego de Araciel, aunque le faltaría la E, pero bueno, sí que, de todas maneras, era alguien que ya en los años 50 pues, estaba con estas cuestiones. Bueno, aquí damos un salto, seguimos un poco en la misma época, pero ya después de presentar, ¿no?, un poco lo que fueron los orígenes de los Amigos del Espacio, sus integrantes, el motivo por el que, el motivo principal por el que se fundó, que fueron aquellos artículos de divulgación de Fernando Sesma, de los primeros, o sea, no el primero desde luego, pero sí de los primeros que se publicaban en España, y eso iba simultaneándose con otro tipo de acontecimientos, como bueno, este que dio así este titular tan curioso, ¿no?, en el semanario de sucesos por excelencia, El Caso, y que es el misterio de la mano cortada. Bueno, pues esto ocurrió en los primeros meses de 1954, y lo relevante es que bastantes años después, pues como alrededor de 15, en unas de esas cartas de la fuente Unmita, pues se decía que en este suceso, que en sí consistió, bueno, pues que una vez fallecida la hija de una señora, que era Margarita de Ruiz de Liori, esta de aquí abajo, que se tapa la cara y tal, pues la hija fallecida es esta de aquí, Margarita, conocida como Margot Celi Ruiz de Liori, falleció a principios de 1954, y lo que ocurrió es que bueno, luego se pusieron de manifiesto, pues, bueno, por una serie de circunstancias así un poco complejas, de que uno de los hermanos de la fallecida no se llevaba demasiado bien con su madre, y tenía también, era un señor que tenía diversos problemas económicos, requisitorias además por varios juzgados españoles, no solo de Madrid, en fin, que tenía problemas económicos y de monetarios pues muy acusados, ¿no? Bueno, pues él denunció a su madre, a Margarita Ruiz de Liori, a la policía y al juzgado de guardia, porque él sospechaba que, estando de cuerpo presente su hermana en el domicilio familiar, en la calle Princesa 72, también muy cerca de Moncloa, por la zona de Argüelles, de hecho, pues que, bueno, podría haber ocurrido algunas cosas así que no entraban para nada dentro de lo normal, y entonces él transmitió esas sospechas tanto a la policía como al juez de guardia. La denuncia debió de tener la suficiente credibilidad, por lo menos para el juez de guardia, como para ordenar una entrada y registro en ese domicilio, en Princesa 72, y claro, lo que hallaron allí pues ya dio pie a este titular. Es decir, que bueno, después de encontrar también diversos restos óseos y de pieles de animales diversos, pues resulta que en un armario pues tenían oculta una lechera con una mano humana, que se veía además porque era una lechera que la parte de abajo era translúcida, de plástico, y la parte de arriba era transparente, y entonces se veía, vamos, con claridad. No les hizo falta a los policías que realizaron el registro el abrir la lechera aquella para ver lo que contenía dentro.
bueno, pues ya esa información se filtró en los medios y el caso, pues ya vio que aquí tenía ídem, ¿no? Un caso relevante como para ponerlo de titular, y entonces se le dio ya este nombre. Estos trazos así gruesos y que parecen así escritos de un modo apresurado, uno de los fundadores del caso, pues ya luego lo explicó años después, que fue por motivo de la censura de la época, ya que ellos lo que pretendían era publicar aquí, en este espacio, pues la lechera en cuestión con la mano humana flotando, ¿no? Pero claro, para la España del año 54, pues algunos pensaron que eso podía ser excesivo y que podía herir más de una susceptibilidad, ¿no? O más de una sensibilidad, mejor dicho, les echaron lo de esa portada para atrás, y entonces, por lo visto, cuando ya tenían el número el ejemplar en imprenta, pues se les ocurrió poner esto así deprisa y corriendo, y de ahí, pues, el origen de estos trazos, ¿no? Decir que años después, bueno, por supuesto, el hecho de descubrir en ese registro la mano cortada, ¿no? Y otros restos, y luego en otros registros posteriores, pues también se localizaron otro tipo de restos, ¿no? Humanos, como eran bueno, los ojos, los globos oculares de la difunta, que también los conservaron, y también pues la debieron de cortar pues un trozo de lengua. Y eso se publicó en la prensa, claro. Lo que no se publicó, claro, eran otros detalles un poco más íntimos, pero que en el expediente judicial se encontraban, y que era que, bueno, pues que también en un sobre pues había aparecido recortado vello púbico, ¿no? Que también se conoce pues que le recortaron a la difunta. Por supuesto, las sospechas recayeron en su propia madre, Margarita Ruiz de Liori, y en su, bueno, marido, compañero sentimental. Sobre la relación concreta entre ellos los medios no se ponían muy de acuerdo. El origen, o aquí el inciso, era que ambos eran divorciados de la época de la República, y claro, pues como ya luego esa legislación fue derogada una vez terminada la guerra, pues hubo muchos divorciados cuya situación, digamos, civil, pues no quedó demasiado aclarada, ¿no? A partir de los años 40. Hubo un proceso, bueno, hubo un proceso judicial, una sentencia que se dictó por la Audiencia Provincial en 1961, o sea, 7 años después, y lo que resultó es que, bueno, pues tanto a Margarita como a su marido, que se llamaba José María Bassols, pues les condenaron pues como autores de estas mutilaciones, y también, bueno, pues por otros delitos contra la salud pública, debido a esa afición que tenían pues de conservar restos y vísceras de animales diversos, no solo en la calle Princesa 72, sino en otras propiedades suyas. ¿Qué ocurrió después? Pues que los unmitas dijeron en sus informes que cuando llegaron a España, a principios de los años 50, bueno, ya me estoy adelantando mucho con lo de Humo, pero en fin, ya lo digo aquí, pues que uno de sus primeros contactos fue Margarita Ruiz de Liori, y que ella, pues, bueno, les ofreció como cobijo o asilo en una de las propiedades de las fincas que tenía en la provincia de Albacete, donde se dedicaron pues a una serie de estudios con animales, pues de carácter biológico, histológico, de tomarles muestras y tal. Y lo que añadían después es que hacían también algún tipo de experimento con, pues como con virus, o con, bueno, que habían traído de su planeta, de Unmo, pues para ver cómo reaccionaban pues esos virus o esos cultivos aquí en un medio ambiente distinto como era el terrestre. Y según afirmaban ellos, pues aquella célula o aquel virus, o uno de los que trajeron para hacer esos experimentos, escapó a su control y terminó contaminando o contagiando pues, a diversos vecinos próximos a la finca donde se encontraban, y uno de ellos, una de esas personas, pues habría sido la hija de Margarita, también llamada como ella, Margarita Selly, y de hecho pues el fallecimiento de ella habría tenido de alguna forma, o habría sido producido
de modo indirecto pues por esa contaminación. Luego ellos decían que, bueno, pues que la relación causa-efecto después de examinarla o de estudiarla más detenidamente, no la tenían demasiado clara, sino que ellos, no sé si para exculparse, pues decían que, bueno, pues que esta chica, esta mujer ya estaba enferma con anterioridad y que el hecho de haber sido contaminada por ese virus extraterrestre, pues que no hubiera alterado el cuadro patológico, la enfermedad que ella sufría. Pero bueno, son noticias que iban ocurriendo que, por supuesto, cuando esto se publicó en este número del caso y en otros también en las semanas siguientes, donde siguieron, bueno, pues insistiendo con el tema, esa versión extraterrestre, como es lógico, de los summitas no apareció para nada, claro, eso fue ya muy posterior. Luego seguimos con la misma revista y con otro suceso también de la crónica negra madrileña. En este caso ya, bueno, pues avanzamos unos cuantos años, en 1962, con este caso del sastre homicida, y que algunos lo conoceréis mejor por el lugar donde se produjo, en la calle Antonio Grilo. Bueno, pues en la calle Antonio Grilo es donde tenía su domicilio este señor y su familia, familia numerosa, y una mala noche, pues si mal no recuerdo era la víspera del Día del Trabajo, del 1 de mayo de 1962, pues los asesinó a todos, a sus hijos, a su mujer, y luego él mismo pues se suicidó, como dice aquí el titular. Bueno, ¿qué relación tiene con todo esto de los extraterrestres, de Fernando Sesma y los amigos del espacio y tal? Pues lo vemos a continuación. Vamos a ver. En 1965, Fernando Sesma, bueno, pues él desde finales de los 50 y principios de los 60 había seguido con sus publicaciones, sobre todo en prensa, libros, pues ya a finales de los 50 había dejado de publicarlos con la frecuencia o asiduidad de los años inmediatamente anteriores, pero bueno, él seguía publicando en periódicos y revistas, sobre todo 10 minutos, donde por cierto él llevó durante muchos años pues la sección de astrología, de los horóscopos semanales. Y ya llegado a 1965, pues de nuevo irrumpe con fuerza Fernando Sesma con este librito, El yo confidente de los hombres del espacio, y donde ya se aseguraba, pues esto, ya están entre nosotros. Bueno, pues aquí es donde Fernando Sesma ya se presenta en primera persona, él mismo como contactado. Ya no era como una década atrás, donde él contaba pues casos ajenos, ¿no? Como el de Alberto San Martín, sino que él mismo ya había pasado a convertirse en protagonista. Entonces, en este libro él contaba pues sus experiencias de primera mano con extraterrestres, que él decía que se ponían en contacto con él principalmente por teléfono, mediante llamadas telefónicas que recibía en su casa, y por carta, pues siguiendo ya esa estela, ¿no? que había comenzado unos años atrás y que en estos principios o mediados de los años 60 se acentuó bastante. En este libro, bueno, por cierto que en este libro todavía Fernando Sesma no hablaba de Unmo, sino que ya fue inmediatamente después. Aquí hablaba de experiencias previas que tenía sobre todo con un grupo de extraterrestres que procederían de un planeta llamado Auco y que sería un planeta perteneciente a una de las estrellas más próximas a la Tierra, si no la más próxima, si no me equivoco, la de Alfa del Centauro, a unos 4 años luz. Entonces el jefe, digamos, o el portavoz de estos seres de Auco o auquianos se llamaba Saliano, y pues era el que le mandaba muchos de los mensajes que Fernando Sesma recopiló en este libro. Entonces, bueno, lo del título es lo de menos, lo que pone aquí del burro y la zanahoria. Lo importante es este remite que viene aquí, esto de Luna 16 y las fechas. Lo de Luna 16 es relevante porque era la dirección donde el sastre homicida, como se veía en el titular del caso, tenía su taller de sastrería, o sea, su comercio. Entonces, claro, ya también era casualidad que a Fernando Sesma le escribieran, y además, como él explica aquí, como si se los escribiera estos mensajes a sí mismo, ¿no? Es decir, como si el domicilio de Fernando Sesma estuviera en una calle distinta de la que hemos visto antes, en Fernando el Católico, donde él vivió siempre, y que se trasladara de alguna manera su domicilio a un lugar que no tenía aparentemente nada que ver con él,
que era este de Luna 16, pero que donde casualmente pues tenía su negocio, su taller, el sastre este en cuestión. Entonces, ¿qué pasa con estos mensajes? Pues que aquí dice Fernando Sesma, pues que recibió en septiembre, el 4 de septiembre de 1961, pues una carta, pues dice aquí, cuyo remite le hizo sonreír, porque claro, era como si el que se lo hubiera escrito no supiera realmente dónde vivía, o como si le quisiera adjudicar un domicilio o una dirección distinta. Estos mensajes de Luna 16, que así los denominó Fernando Sesma, bueno, eran de tipo simbólico, en fin, con unas claves de interpretación pues que solo conocía Fernando Sesma y sus allegados, porque claro, la lectura de ellos, como podéis ver aquí en la página de la derecha, bueno, en el puente del encuentro dice, hay barrotes y cemento. Luego decía que, claro, que le incluían algunas fotografías del lugar concreto donde unos años antes él había tenido pues, un avistamiento ovni, y que es esto que pone aquí como experiencias de las chicharras, bueno, que es como un zumbido así un poco extraño que él escuchó un día que paseaba por el campo, bueno, solía pasear mucho por los jardines de la ciudad universitaria, y ahí es de hecho donde él tuvo alguna de estas experiencias, es decir, de mensajes que él encontraba pues como de piedras que estaban colocadas imitando, por ejemplo, los signos de aquella piedra de Alberto San Martín. Bueno, luego por aquí dice, aquí siempre te esperamos, aunque nunca nos veamos. Luego había otra foto por ahí de un platillo con el siguiente comentario, no levantarás el vuelo hasta que no seas abuelo. Bueno, esto sí es cierto que si esto de levantar el vuelo se refería, en fin, al fallecimiento o cambio de plano o lo que sea de Fernando Sesma, eso sí es verdad, que él cuando murió ya era abuelo, desde luego. Bueno, él añade aquí, conviene señalar que al día siguiente se casaba su hija. Luego dice aquí, cuando soltemos amarras te cantarán las chicharras, que es otra referencia, según Sesma, a esa experiencia que él había tenido en el campo. Y luego, bueno, esta ya casi es un poco de risa, que con esto van 3 platos que muchos producen flato. Pues, claro, pues sí, efectivamente, lo que pasa que, bueno, tenía ese aspecto raro de que procedían de una dirección que no era la de Fernando Sesma, en una época que eran los meses previos al hecho ese trágico pues del asesinato múltiple del sastre de la calle Luna, bueno, que se llamaba José María Ruiz, si mal no recuerdo, y de toda su familia. Entonces, luego hubo autores pues, que establecieron una conexión, ¿no? Como que los mismos mensajes que recibía Fernando Sesma y que estuvieron a lo mejor a punto de enloquecerle, o que podía haber corrido ese riesgo, a lo mejor ese mismo tipo de mensajes podían estar siendo recibidos o enviados por otras personas de Madrid, como quizás fue el sastre, y a lo mejor a él sí que le provocó pues esa locura, ¿no? que le llevó a terminar con toda su familia, y de ese modo pues tan tremendo, y que desde luego en la España del año 62, pues yo no sé si provocó ese hecho pues tanta repercusión y tanto, en fin, como una especie de, no sé, en la España de la época, ¿no? Del desarrollismo, de los felices años 60, que ocurriera algo así, pues era algo que descuadraba del todo. Bueno, seguimos con alguna de las muestras de esa correspondencia extraña que recibía Fernando Sesma, y este es uno de los sobres que él recibió por esa misma época, y que con esta letra aquí tan floreada, así con tan recargada y con tantos barroquismos, ¿no? Pues esta era una de las cartas que le envió el que se hacía llamar Saliano, y que aquí en el remite, bueno, pues esa S y un punto se referiría a la inicial de este Saliano, ¿no? El portavoz o el jefe o el coordinador de los presuntos habitantes del planeta Auco, que se dirigían no solo a Fernando Sesma, sino a otros de sus contertulios en la Ballena Alegre. Aquí vemos una de las protagonistas, aparte de Sesma, de los mensajes de Saliano, que es una foto ya de ambas ya mayores, la del jersey naranja, la señora de la derecha es Hilde Menzel, ya con unos cuantos años más, la misma señora sonriente, ¿no? que estaba al lado de Fernando Sesma en la foto en blanco y negro de antes, y su acompañante aquí, esta señora de la izquierda,
se llamaba Isabel Nido, y era una de las protagonistas, fue una de las protagonistas de esos mensajes de Saliano y de otros auquianos, ¿no? Mensajes que se caracterizaban, pues como os digo, por ese aspecto entre simbólico e hilarante, como podían ser los que acabamos de ver antes de la calle Luna 16. Isabel Nido, pues otra de las contertulias de la Ballena Alegre, pero posterior, que llegó ya en los años 60. Bueno, y con esto ya entramos en el traído y llevado asunto Unmo. Pues nada, aquí ya a continuación, pues dos de las improntas digitales, ¿no? El famoso sello de Unmo, pues que como sabéis de sobra ya cómo es, y aquí ya lo podéis ver, pues no me voy a explayar en él. Esto procede de dos cartas originales, tanto uno, este de color así violeta lila, pues se supone que correspondía a la red española, ¿no? Es decir, a las cartas unmitas que se enviaban por los miembros del grupo, del cuerpo expedicionario unmita en España, y que enviaban a su vez a corresponsales españoles. Había otras de redes pretendidas, redes extranjeras, similares a la española, como este, así de color verde, y que también fue recibido por otro corresponsal español, pero desde fuera de España. En este caso, la carta se envió desde Francia. Bueno, decir eso sí, que ya nos situamos en enero, en los primeros meses de 1966, y que es cuando Fernando Sesma empezó a recibir, pues por el medio habitual, llamadas telefónicas y cartas postales, es decir, franqueadas en correos, de unos nuevos extraterrestres, que en este caso se presentaban como habitantes de un planeta llamado Unmo, pues que estaría situado a unos 14 años luz de la Tierra, y que habrían llegado por primera vez a nuestro planeta en 1950, no a España, sino a Francia. Entonces, en los meses siguientes, pues Fernando Sesma recibió pues muchas llamadas y cartas de estos nuevos extraterrestres que se ponían en contacto con él, y la diferencia con lo anterior, con esos mensajes de los auquianos, pues era que en este caso pues el contenido se presentaba como más aparentemente serio, de tipo como descriptivo de lo que eran los rudimentos o los aspectos esenciales de una civilización, con su cultura, su historia, su religión, su sociedad, su ciencia, y este último aspecto, el de los detalles científicos o de divulgación científica que aparecían en aquellas cartas, pues fue lo que desde luego llamó poderosamente la atención inicialmente a muchos de los contertulios de la Ballena Alegre, que de un modo u otro, sí, aceptaban un poco, pues con un sentido lúdico, las cartas, por ejemplo, de Saliano y de otros extraterrestres que hablaban así en verso, pero que algunos de ellos y otros pues esperaban o se interesarían por otros supuestos contactos más serios, ¿no? Y en este caso, pues con lo de Unmo, pues parece ser que era lo que algunos de ellos esperaban, ¿no? Para captar todavía más la atención, y no ya solo, pues como digo, el aspecto divertido, de diversión o de risas, ¿no? Que podían provocar en las reuniones la lectura de los mensajes anteriores. Bueno, pues si el contacto unmita era fundamentalmente epistolar, pues aquí tenéis una de tantas cartas, en este caso sobres, que se han conservado de aquella época, y que pues en este caso se utilizó un sobre de correo internacional. El nombre del destinatario pues parece así escrito como imitando un poco parece más que escrito como dibujado, imitando los tipos de las máquinas antiguas, de las máquinas de escribir. En este caso, pues era un corresponsal que residía en Melilla, y la carta pues procedía de Berlín, ¿no? Como se ve por el sello y por el matasellos. El dorso de ese mismo sobre, pues aquí hay unos grafismos unmitas, pues con el símbolo de Unmo por excelencia, que representaría el llamado gobierno general de Unmo, que en unmita sería Unmoaelewe, y con esto de unmita, pues ya os avanzo también que desde las cartas primeras aparecían diseminadas aquí y allá pues palabras y expresiones en el idioma unmita, que eso a lo largo de los años, y puesto que se siguieron recibiendo cartas e informes pues durante varias décadas, dio lugar a que algunos investigadores
pues recopilaran, ¿no?, todos esos vocablos, palabras y expresiones en un mita e hicieran diccionarios, o diccionario en singular, de un mita español. Pero bueno, los grafismos pues serán intraducibles, ¿no?, esto a saberlo, en un mita cómo se pronunciará, guau, 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 o algo así. Bueno. Otra muestra, en este caso, del muy conocido Antonio Rivera, y este es uno de los primeros sobres que él recibió pues procedentes de la Fuente Unmo, y aquí pues con el mismo estilo de su nombre, dirección y la ciudad, pues como dibujados más que escritos, imitando un poco el tipo de las teclas de la máquina de máquinas de escribir de la época. Bueno, pues aquí hay un original de uno de los informes unmitas recibidos, en este caso por Alicia Araujo, cuya fotografía, bueno, pues veremos después, en otra foto grupal, ¿no?, en la Ballena Alegre, y bueno, pues es una imagen prototípica, ¿no?, de lo que era un informe unmita, que también se decía pues que estaba ilustrado, ¿no?, por muchas de aquellas cartas por dibujos, decía que estaban, como algunos lo describían, como bellamente policromados, ¿no?, así, una expresión un tanto poética. Pues aquí veis uno de los dibujos que ilustraban lo que se decía en esta carta unmita, que en concreto la hoja corresponde, me parece que como esta también, aquí también veis, arriba a la derecha, a un informe recibido por esta señora Alicia Araujo, y que trataba sobre las bases biogenéticas de los seres vivos que pueblan el cosmos, nada más y nada menos. Y aquí abajo, ¿no?, casi siempre en el ángulo inferior derecho, como la anterior y esta, pues el símbolo unmita estampado como si fuera en un dedil, o sea, se supone que la impronta la hacían con un dedil de goma que se colocaba el unmita de turno o alguno de sus colaboradores, como uno o varios mecanógrafos que colaboraron con ellos. Porque por cierto, claro, las cartas estaban escritas a máquina, pero los unmitas decían que ellos no podían escribir directamente a máquina porque tenían hipersensibilidad en las yemas de los dedos. Hombre, podrían escribir con los nudillos, ¿no?, pero en fin, eso hubiera sido poco eficaz. Entonces lo que decían era que se buscaban o contrataban a colaboradores terrestres para emplearlos como mecanógrafos y que escribían, o para que escribiesen al dictado las cartas informes que ellos les dictaban. Bueno, pues esta carta, como todas las demás, habría sido escrita por un mecanógrafo terrestre, digamos, al servicio y al dictado del unmita que le dictaba esta información. Bueno, seguimos con algunas muestras más. Pues esta es una, firma unmita, algunas de ellas con grafismos como los del reverso de la carta de antes, pero en esta simplemente para que veáis la estructura también semántica de los nombres unmitas. Y lo que dice al principio, escribió dictando al mecanógrafo, pues que sería ese colaborador que ellos tenían, pues Da3, hijo de Ellea 502, sumiso en España a Dei 98, hijo de Dei 97, sumiso a su vez a Yu 1, hija de Dei 368 en Australia. O sea, aquí vemos pues casi media docena de nombres unmitas, pues bueno, que todos ellos se caracterizan por ser muy breves, muy cortos, y acompañados todos ellos de una cifra. Aquí otra muestra de otra carta unmita, también con estos dibujos, el símbolo aquí abajo. Esas son cartas recibidas a finales de los 60, y esta de aquí, aunque no pone la fecha, pero bueno, esta fue recibida por otro corresponsal ya 20 años después. Sí que se ve aquí un poco, en el año 87, en abril del 87, y para que veáis pues que la forma, digamos, de la correspondencia unmita pues no varió gran cosa, por no decir nada, en esos veintitantos años, ¿no? O sea que seguían más o menos el mismo patrón las cartas que se recibían, bueno, las cartas que supuestamente procedían de la misma fuente, porque luego es verdad que hubo a lo largo de los años, y sobre todo cuando ya se empezaron a escribir los primeros libros que tuvieron más repercusión sobre el tema unmo, como los de Antonio Rivera y otros autores, luego hubo muchos imitadores, ¿no?, e imitadoras también. Pero bueno, lo que se supone que era la fuente genuina, ¿no?, pues en el año 87 seguía con una estructura formal muy semejante a la de los años 60. Aquí veis una firma con grafismos en unmita y el sello, pues que es prácticamente idéntico o igual que el de 20 años antes. Aquí vamos a ver a continuación pues a las personas que recibieron esas cartas.
este señor de aquí, bueno, ya fallecido por desgracia, Jorge Barrenechea, pues es el que recibió la carta esta de 1987. Y el otro que está a su lado, que es Enrique Villagrasa, y que afortunadamente pues aún sigue entre nosotros, es el que recibió las cartas anteriores. Esta que firmaba con los nombres en un mita y que la jefa en aquella ocasión se decía que residía en Australia, y esta hoja también. Pues Enrique Villagrasa a la izquierda y Jorge Barrenechea a la derecha, dos de los corresponsales y receptores de la Fuente Unmo. Bueno, esto del teléfono se corresponde con, bueno, lo ha conservado a lo largo de los años en el domicilio de Enrique Villagrasa, y este mismo teléfono, bueno, pues que ya como podéis ver corresponde a un modelo bastante antiguo, pues era donde Enrique recibía las llamadas telefónicas de los unmitas, y entonces pues algunas de ellas, o bastantes, pues fue justamente a través de ese teléfono de ahí. ¿Qué decían esas llamadas? Pues bueno, por lo menos en la primera época, la tarjeta de presentación, digamos, incluso se conserva por escrito una de ellas, que al parecer habría sido recibida por el propio Fernando Sesma, pues se supone que cuando llamaban los unmitas estos por primera vez, pues lo que espetaban al interlocutor era como una pequeña así, no sé, como una especie de pequeña letanía o de clave o de contraseña en unmita, y que era este texto de aquí, el do, unmo, do, do. Bueno, se supone que luego en alguna carta venía la traducción de esto y era algo así como un saludo, ¿no? Pues era como señor tal, pues venimos o vengo de Unmo y me pongo en contacto con usted. Pues algo así sería. Bueno, ¿qué ocurría? Otras cosas interesantes iban ocurriendo en aquellos primeros meses del año 66. Pues esto que aparece aquí en una noticia interior del diario Informaciones, en febrero de ese año, y bajo este titular de platillos volantes en Madrid, pues ni más ni menos, según la información que se fue recogiendo después, pues que habría sido una nave unmita que habría aterrizado pues en el barrio de Aluche. Por supuesto, lo de la nave unmita, cuando se publicó esta noticia, o el responsable, el que firmó la noticia, este de aquí, Antonio Iborra, pues claro, no tenía conocimiento de esa implicación, ¿no?, de que el ovni o platillo que se decía que había sido visto por varios testigos y que habría aterrizado en una zona de Aluche, en una huerta, o en la esquina de una huerta que se llamaba El Regajal. Aquí se escribió mal, con L en vez de G, y ese fue un error ya, bueno, repetido hasta la saciedad después, pues que, por supuesto, no se sabía de dónde procedía, ¿no? Era una noticia más de platillos volantes pues que se veían y que en este caso pues incluso llegaban a aterrizar. Aquí ya hay un nombre relevante, este señor Ortuño, que pone aquí, y que dice, o le atribuyen esta declaración, no era ciertamente un helicóptero ni un avión, sino un disco anaranjado. Bueno, esta fotografía de aquí corresponde a donde se suponía que había tomado tierra aquel artefacto, pero que luego el propio periódico rectificó en los días siguientes y dijo que no, que aquello había sido una confusión, y que las huellas reales, ¿no?, bueno, reales entre comillas, que habría dejado el artefacto no tenían nada que ver con eso, que era como una especie de manchas de grasa o algo así, bueno, sino que lo que tenían que ver, o el verdadero o el auténtico tren de aterrizaje sería tres huellas, bueno, con esta forma, es decir, de forma cuadrangular, distribuidas así como en rectángulo, como se ve en esta otra fotografía publicada, bueno, en una de las ediciones de la monografía, ¿no?, que se ocupó tanto de este suceso como del que luego traería más cola, el de San José de Valderas, al año siguiente, pues estarían esas huellas distribuidas así en forma de triángulo, y cada una de las tres pues tendría esta forma rectangular con una especie de aspa o de cruz aspada sobre relieve, ¿no?, en el fondo de la huella. Bueno, quería también referirme a que el caso este del ovni de Aluche pues provocó un cierto tira y afloja entre los periódicos que se disputaban entonces el mercado vespertino en Madrid. El diario Informaciones también se publicaba por la tarde, y el diario Pueblo, bueno, que aquí está puesto, pues era el famoso periódico de Emilio Romero, pues también ocupaba el mercado de la tarde. Entonces digamos que para desmentir al de la competencia, pues
sacó este titular diciendo que no era un platillo volante, y entonces aquí, curiosamente, pues incluye un testimonio del principal testigo protagonista del suceso, del avistamiento, que en el caso, bueno, las noticias son consecutivas, esta del 8 de febrero y la anterior del 7 de febrero. Pues el principal testigo, que no era este señor Ortuño, bueno, pues era alguien que afirmaba que había visto como un objeto resplandeciente desde la ventana de su casa, como a varios cientos de metros, pero había otro testigo que sí que se lo había visto bastante más próximo, que circulaba con su coche pues por una de las calles de aquella zona, y de hecho pues el artefacto o el ovni lo vio cruzar justo por encima pues de su vehículo en una dirección descendente, que a él le dio a entender que podría pues haber tomado tierra o haber aterrizado. Entonces el conductor de aquel vehículo pues se dirigió, siguió circulando con su coche en aquella dirección, y entonces ya efectivamente vio un objeto extraño, pues que en ese momento empezaba de nuevo a alzar el vuelo, salió de su coche y entonces pues vio casi que se lo puso de sombrero, ¿no? Como alguna descripción posterior que se hizo. Este señor era, está por aquí, José Luis Jordán Peña. Bueno, ¿qué decir de José Luis Jordán Peña? Pues yo creo que todos o casi todos pues habéis oído hablar de él, unos bien, otros mal, otros entre medias. Pero bueno, esta es una imagen ya posterior de los años 70, cuando Jordán Peña pues se convirtió en un personaje, bueno, mediático, se puede decir, o vamos, mediático mejor dicho, en el mundo del misterio. Es decir, que él, pues en los años 70, desde mediados, pues era uno de los más relevantes miembros o integrantes de la Sociedad Española de Parapsicología, participó pues en muchas investigaciones que hizo la sociedad pues en aquellos años de mediados, finales de los 70, principios de los 80, y Jordán Peña pues también era un personaje conocido dentro del mundillo por sus apariciones en radio y en este caso en televisión, porque esto se corresponde a un fotograma todavía de la televisión en blanco y negro, y yo creo que debe de corresponder o bien a uno de los programas de la serie Más Allá, de Fernando Jiménez del Oso, que en principio pues empezó a emitirse en blanco y negro en 1976, y ya, bueno, pues en los años siguientes ya cambió a emitirse en color. Y bueno, pues Jordán Peña en esta imagen pues tendría como 10 años más quizás de cuando ocurrió el caso de Aluche, y él es pues el testigo principal de aquel suceso, el que no quiso dar su nombre inicialmente a la prensa, puesto que en el diario Informaciones no salió, pero luego sí salió al día siguiente en esa noticia del diario Pueblo para desmentir lo del día anterior. O sea, una cosa ya un poco de entrada pues peculiar o extraña, ¿no? El otro, bueno, aquí vemos una imagen ya muy posterior de Jordán Peña ya pues en los años 90, y después ya de haber sufrido él un ataque hemipléjico, bueno, pues que durante muchos años le mantuvo bastante postrado, lo cual no afectó en principio a sus facultades intelectivas, vamos a llamarlas así, puesto que él casi hasta el final, hasta su fallecimiento, que fue hace dos meses y pico escasos, pues él seguía, bueno, pues escribiendo, concediendo entrevistas y demás. Y esta fotografía pues fue tomada por un amigo nuestro a finales de los años 90 durante una de aquellas entrevistas. A continuación, bueno, antes de que alguien diga nada, pues yo ya, como se ve aquí, procede esta fotografía de la página web de Juan José Benítez. Y bueno, el personaje que aparece aquí fotografiado es Vicente Ortuño, el otro testigo principal del caso de Aluche, cuyo nombre sí se incluía en la primera noticia publicada sobre ese caso, y este es el aspecto que debía de tener este señor en los años 60, y bueno, ¿y qué tendrá que ver o cuál es la importancia del aspecto que tuviera o dejara de tener este hombre en aquellos años? Pues sí que es importante, porque uno de los primeros acontecimios de la saga Un Mita, por llamarla así, aparte de ese caso de Aluche, con el aterrizaje de una de sus naves en esa zona de Madrid, sería que un emisario o un intermediario de los Unmitas habría visitado a Fernando Sesma para llevarle unas fotografías
tridimensionales, como una muestra o una prueba pues, de la alta tecnología de los unmitas y como una prueba también pues, de la realidad, ¿no? de su versión, de que ellos decían o de que ellos serían quienes decían ser. ¿Y cuál es el emisario que utilizaron? Bueno, pues según las cartas unmitas de la época, se decía que aquel emisario, es decir, el que visitó a Fernando Sesma y le llevó aquellas fotografías, era el mecanógrafo, es decir, la persona, una de las personas que utilizaban estos unmitas pues, para que les escribieran las cartas. Y bueno, pues resulta que al cabo de los años se sabía durante mucho tiempo que aquel mecanógrafo o aquella persona que decía también que era el mecanógrafo y que había visitado a Sesma, pues tenía así un aspecto físico un poco peculiar y que sobre todo se caracterizaba por tener una especie de barba inmensa, ¿no? Más o menos como la que se ve aquí. ¿Qué pasó después? Pues que, bueno, cuando ya todo lo del, bueno, las primeras confesiones o reconocimientos, ¿no? Por parte de Jordán Peña de haber sido él, si no el autor único, bueno, pues al menos el autor principal de muchas de las cartas, llamadas y de los acontecimientos o sucesos o avistamientos vinculados con el tema Unmo, pues ahí en esa versión o en esas confesiones incluía también la colaboración de algunos amigos suyos y uno de ellos pues era este Vicente Ortuño, que según reconoció también el propio Ortuño a varios investigadores, bueno, pues entre ellos a mí también, aparte de lo que le dijera a Juanjo Benítez, pues efectivamente él reconoció que sí, que él en esa época pues tenía este aspecto, que efectivamente fue él el que visitó a Fernando Sesma haciéndose pasar por ese colaborador o intermediario de los unmitas, por el supuesto mecanógrafo, y que él además pues prestó apoyo, digamos, testimonial a Jordán Peña para presentarse o para apoyar su testimonio de haber visto pues, un platillo volante aterrizar en el barrio de Aluche, platillo que además, según decía Jordán Peña, en la parte de abajo, en la parte inferior, pues tenía como una especie de signos o de grafismos que representarían el signo de Unmo, pero ojo, incompleto. O sea, lo que hablabas o lo que decía Jordán Peña era que lo que había visto eran como como tres trazos, es decir, dos paréntesis opuestos y entre medias un trazo vertical, pero no el trazo horizontal, ¿no? Que es el que serviría para completar el signo unmita. Y esta es otra fotografía del mismo personaje, bueno, ya una vez que se afeitara la barba en su día, Vicente Ortuño, pues más o menos en la misma época de esta de aquí, de finales de los 90. Bueno, volvemos un poco, bueno, estos son, ya he adelantado así algunas cosas, pero bueno, es que es normal porque ya es sobradamente conocido, pero siguiendo un poco con el camino inicial, ¿no? de cómo surgió y cómo se desarrolló y cómo se divulgó el tema Unmo, pues aquí veis una de las cosas que os comenté antes y es la sección de, bueno, una de tantas, de los horóscopos publicados en los años 60 en la revista 10 Minutos y que, como podéis ver aquí, por el profesor Sesma. Bueno, pues eso significa que él, como es lógico, cuando tenía cosas que publicar, mensajes de sus contactos que él recibía, sobre todo por carta, pues como es lógico, la tribuna ideal para él, o la más próxima, o la que tenía más facilidades, puesto que colaboraba con ella desde muchos años, era esta revista. Entonces, a continuación, pues vamos a ver aquí la portada de la revista 10 Minutos, donde se publicó el primer capítulo, que es este de aquí, de los primeros donde Fernando Sesma recogía los primeros mensajes que había recibido de Unmo. Entonces aquí lo tituló El planeta Unmo, sus habitantes y civilización. Aquí hay pues una de las cartulinas o de las hojas que él recibió junto con una de las primeras cartas escritas a máquina y que tendrían trazados pues estos signos en unmita. Y esto ya fue en marzo de 1966, o sea que a los 2 meses escasos de empezar a recibirse por parte de Sesma las primeras comunicaciones de Unmo, pues él empezó a escribir este serial en la revista 10 Minutos, donde semana tras semana, salvo alguna excepción, que a lo mejor alguna semana pues del verano o de finales de año pues se saltó, pero vamos, prácticamente, como digo, fue 2 o 3 semanas en que no salió el correspondiente número, ¿no? de este serial, pues siguió publicando todos los mensajes. Bueno, este no es que sea un unmita, pero casi, pero en fin,
era bueno, una época bastante mejor para él, y es simplemente da la circunstancia de la portada de él, del número de 10 minutos donde se publicó el último reportaje o el último capítulo del serial de Fernando Sesma, aquí ya lo podéis ver, I-55, pues, y que se publicó en abril de 1967. Pues ahí fue entre marzo del 66 y abril del 67, o sea, durante un año y un mes, Fernando Sesma, pues semana tras semana, salvo a esas excepciones que os he dicho, pues él, digamos que inundó, entre comillas, a los lectores y lectoras de 10 minutos, pues con todos los mensajes y cartas que había recibido, sobre todo por vía epistolar. Aunque bien es verdad que también aquí incluía algunos comentarios, transcripciones literales no, porque parece que él no, por desgracia, no llegó a grabar nunca, ¿no? Ninguna de las llamadas telefónicas de los summitas, pero bueno, sí que incluía algunos comentarios sobre ellas. Oye, ¿esas llamadas telefónicas nunca Sí. pretendieron localizarlas? ¿Dónde llegaban? A ver, a lo más que se llegó fue que hubo, bueno, una ocasión posterior, ya en 1969, que uno de los contactados, digamos, de la fuente Unmo, que se llamaba Francisco Donis, pues él convocó una reunión en su casa de Madrid, porque se suponía que se iba a recibir una llamada ummita. Entonces, claro, por supuesto, los que acudieron ya estaban preparados y aquella llamada se grabó. Entonces, en cuanto al origen o a rastrear la llamada, si podía ser, pues, no sé, desde alguna central de Telefónica o desde algún punto de España o del extranjero, pues yo creo que eso nunca se llegó a hacer, entre otras cosas, porque también es verdad que los summitas sí que jugaban un poco con que determinadas iniciativas que tomaban los contactados, sus seguidores, para intentar buscar o investigar, como por ejemplo un caso fue el de intentar localizar al mecanógrafo, cuando todavía no se sabía nada ni de Ortuño, ni se podía ser o no podía ser. Era alguien anónimo que sí había escrito algunas cartas sin firma donde él se presentaba como mecanógrafo, pues que había estado al servicio de los summitas y daba una serie de datos, pues que luego se podían incluso confirmar, ¿no?, en las cartas de Unmo recibidas. Pues hubo un intento por localizar a esa persona debido a que, según parece, habría puesto una serie de anuncios en la sección pues, correspondiente del diario ABC en un margen de tiempo, y entonces estas personas se dedicaron a rastrear pues, todos esos anuncios y llegaron al final a localizar algunos de ellos que podían ser quizás los que, bueno, o uno de ellos el que pudo haber colocado esta persona. Pues llegados a ese punto, ya se recibió una llamada o carta de los summitas diciendo que no siguieran por ese camino porque podían poner en riesgo a una persona inocente que seguía colaborando con ellos y que no les iba a reportar ningún beneficio ni ninguna ventaja en cuanto a conocer más cosas sobre su identidad, en localizar a esa persona, y muy obedientes. Ahí se puede discutir, digo, bueno, pues vaya qué crédulos eran, pero claro, es que ellos se jugaban un poco el contacto, ¿no? Es decir, que se les decía, si ustedes, bueno, pues divulgan o hacen una serie de cosas o de investigaciones que a nosotros, a los summitas, no les gustaba, pues el riesgo que corren es que se cierre el contacto, que pierdan ustedes, por decirlo así, la gallina de los huevos de oro, y entonces ellos lo que hacían, hombre, por supuesto no había unanimidad ahí, ¿sí? Siempre había algunos más críticos o más combativos que no se plegaban a esas exigencias, pero bueno, la mayoría ganaba y decían, no, pues si aquí los amigos de Unmo nos dicen esto, pues vamos a parar las investigaciones, no sea que vayamos a perder el contacto de modo definitivo, y eso es lo que ninguno de ellos quería, claro. Pues con lo de las llamadas, lo único que pasó con aquella que se grabó fue que se analizó, sí se ha analizado, me parece que en más de una ocasión, pues por expertos en acústica o por algún ingeniero de telecomunicaciones, y los resultados pues han sido muy, bueno, contradictorios, ¿no? Ha habido algunos que han asegurado que, bueno, que ese tipo de voz, con las inflexiones que tenía y demás, podía haberse producido pues, por algún mecanismo o por algún aparato para distorsionar la voz, como los vocoder, y otros han asegurado que, bueno, que ni con vocoder ni con historias, que esa voz no correspondería a los gradientes o a los tonos normales de una voz humana y que por tanto sería otra cosa. Hay opiniones para todos los gustos ahí.
Bueno, esta es la portada de un libro mítico también en esta cuestión, El Unmo, otro planeta habitado, de Fernando Sesma, y que es donde él reunió pues, todo el serial que previamente había publicado en la revista 10 Minutos. Otra, bueno, dentro de la propia revista, pues como es lógico, al ser la editorial de 10 Minutos la que editó el libro de Sesma, pues hombre, me ha parecido curioso traer aquí una publicidad, ¿no? Una autopublicidad, como donde se anunciaba que el libro de Sesma, pues bueno, que ya se dieran prisa a los eventuales lectores o interesados porque estaba a punto de agotarse, nada más y nada menos. Bueno, esta es una foto de la época, de los años 60, del castillo principal de San José de Valderas, y que donde se produjo, pues bueno, otro de los acontecimientos relevantes e importantes, y que es el segundo avistamiento, ¿no?, relacionado con el tema Unmo, y en este caso no se habría producido registro de huellas, pero sí se habrían tomado una serie de fotografías muy polémicas que veremos a continuación. Bueno, estas son fotos de la época, y ya digo, pues inéditas en el sentido de que no son fotos conocidas, ¿no?, de aquellos parajes más allá de las que aparecen en el libro Un caso perfecto, cuya portada veremos después, y otras que se han hecho ya, pero en época mucho más reciente, en color, y que ya pues sacan, sí, los castillos de San José de Valderas, pero casi todas ellas posteriores a la restauración de estos castillos y que, bueno, poco tenían que ver con el aspecto o con la apariencia, ¿no?, que tenían en aquellos años. Aquí veis, este del medio es el castillo principal, el de las torres estas así redondeadas, el de este otro castillo de aquí, con las torres así rectas, y había un tercer castillo, que eso nunca se dice, que es este que hay aquí. O sea, no solo había dos castillos en San José de Valderas, sino tres. Esta es la portada del diario Informaciones, donde aparece pues, una de las fotografías, como digo, en primera plana, en portada, de un fotógrafo anónimo pues, que la habría tomado en la tarde del 1 de junio de 1967 y donde se ve a las claras, bueno, a las claras, más o menos, luego ya hay otra imagen mejor, pero el símbolo de Unmo aquí abajo, estampado en la panza. Y ahí así que estaría el símbolo completo, aunque bien es verdad que difiere levemente de la impronta que venía en los informes porque los tres brazos, estos verticales, son rectos, mientras que el símbolo que aparece, el del dedil, en las cartas, pues los dos laterales son curvos, como habéis visto antes. Bueno. ¿Y no hubo nunca ninguna acción de censura? ¿De censura en qué sentido? Bueno, pues eso que estaba, al estar publicado en prensa, nunca recibieron censura, o bien a través de la prensa, o bien de la iglesia. Las noticias que se publicaron son las que se ven aquí. O sea, quiero decir que en la España del año 67, pues mira, al parecer no había problemas en que uno de los diarios quizá más leídos entonces publicara en portada la fotografía de un platillo volante. En principio como noticia real, claro. Otra cosa es que luego ya con el correr de los años se analizaran estas fotografías e incluso pues, los negativos originales y se llegara a otro tipo de conclusiones, pero en principio, tomada como una noticia auténtica, pues aquí está la muestra de que en esa época, bueno, el día 2, al día siguiente, ¿no?, de cuando se tomaron las fotografías, pues salió esto en la portada del diario Informaciones. Esta, bueno, pues ya se ve de modo más nítido, la misma fotografía que ahí se veía incompleta. Esta es, bueno, pues otra fotografía de aquellos años recuperadas, ¿no?, de archivos particulares, de antiguos vecinos, que algunos siguen viviendo, otros no, en San José de Valderas, y donde, bueno, pues se puede reconocer las vestimentas infantiles de aquella época, ¿no?, muy características. Entonces aquí se ve de nuevo pues, el castillo principal de San José de Valderas, y en fin, y que quizá de haber habido algo de cierto allí, aparte de las fotografías, que realmente se pudiera haber visto algún ovni real, insisto, tanto si se parece como si no se parece al de las fotografías, pues podía haber sido en una tarde, pues como la que se ve aquí, o sea, con gente, con vecinos por aquí paseando, con niños por aquí, había una especie, sí, pues de campo de fútbol justo enfrente de los castillos, ¿no?, como se demuestra con esta portería,
O sea que el día que se produjo el supuesto avistamiento, pues podía haber sido perfectamente este o uno muy similar en cuanto a la gente pues que estaba por allí pues paseando y tomando el fresco y pasando el rato y tal. Bueno, esto es una pequeña broma, ya que de las fotografías de la época, pues sí que me llamó la atención esta, donde a lo mejor resulta que sí pudo haber otros testigos silenciosos del caso de San José de Valderas y sobre todo por la repercusión que tuvo y que, bueno, pues son estas ovejas y borregos diversos que aparecen por aquí, pero en fin, es una leve ironía nada más. Bueno, como veis la fotografía tenía el ovni una forma muy concreta y que luego en una carta un mita donde se explicaba, ¿no?, pues las características de sus naves, pues aparecía lo que era el esquema de la nave unmita y que, bueno, pues si es verdad que esto se parece al objeto de la fotografía y cuya estructura interna pues es como se ve por aquí. Es decir, que por dentro sería como una especie de toroide, o sea, un anillo o un hueco que rodearía de modo circular la nave por dentro, y donde los astronautas o tripulantes unmitas pues llevarían un traje parecido a este que hay aquí, ¿no? Aquí de nuevo, bueno, pues del libro Un caso perfecto, pues la fotografía que hemos visto antes, la que salió en el de Informaciones, y otra de las fotos de Valderas, como esta de aquí, donde ya se puede apreciar un poco mejor la forma del dibujo este de aquí, ¿no? Y ya se ve pues que es prácticamente idéntico. Aquí vemos a Antonio Rivera, coautor junto con Rafael Farriols, que es este señor de aquí, en una foto más reciente, del libro clásico sobre el caso de San José de Valderas y que lo titularon así, Un caso perfecto. Esta es la portada de la primera edición en Pomaire y luego ya hubo otra posterior, a mi juicio, bueno, más pobre desde el punto de vista gráfico, ya que de contenido, pues de texto era igual, pero desde el punto de vista de las fotografías e ilustraciones, bastante más menguada la de Plaza y Janés que la de Pomaire, y por supuesto esta edición mucho más difícil de encontrar que la de Plaza y Janés, tanto en Otros mundos como en Realismo fantástico. Bien, aparte de las fotografías de Valderas, pues ¿qué pasó ahí también? Que el ovni de Valderas, siempre siguiendo con la teoría, ¿no?, del caso, habría recorrido unos kilómetros desde San José de Valderas en dirección a Madrid y habría tomado tierra, habría aterrizado en la zona de campamento, en un lugar llamado La Ponderosa, un rancho-restaurante de los que había por entonces bueno, pues en varios lugares de la periferia de Madrid, y pues habría abandonado, ¿no?, en el lugar del aterrizaje, o se habrían desprendido como unos restos metálicos. A ver si está por aquí. Uno de ellos sería este, que sería un tubo hueco por dentro y que contendría enrollada pues una lámina de plástico como esta que se ve aquí, de color verde manzana y con el símbolo de Unmo grabado a presión, ¿no?, pues en ese ángulo. Quien sacó la fotografía, esta fotografía, bueno, pues tuvo la buena idea de incluir una regla graduada aquí, con lo cual ya se ve las dimensiones que tenía la lámina o la tira de plástico en cuestión. Bueno, antes decir que este facsímil se reproduce también en Un caso perfecto y es el informe y conclusiones del estudio que llevó a cabo el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, a lo largo de 1968 para estudiar esas muestras que se habrían recogido en el lugar del aterrizaje del ovni de San José de Valderas, pero, como digo, no propiamente en Valderas, sino unos kilómetros más hacia el noroeste, en la zona de campamento. Entonces el resultado fue, bueno, en principio no era el que esperarían quizá los autores del libro o los seguidores o simpatizantes del tema Unmo. Se decía que la tira de plástico, pues bueno, era un compuesto químico de polifluoruro de vinilo, dice aquí, y que en aquella época pues no era un compuesto desconocido para la química terrestre, sino que ya se fabricaba, aunque parece que todavía no se vendía de modo abierto, pero sí se fabricaba por la empresa norteamericana DuPont de Nemours, y luego el fragmento metálico pues estaría fabricado con níquel, una aleación de níquel, y con una pureza superior al 99%. Eso, bueno, pues
tampoco estaría fuera del alcance de la química terrestre, pero ya sí que denotaría una intencionalidad, porque no había en aquella época ningún objeto o artefacto convencional que se utilizara con una pureza de níquel tan elevada, ¿no? O sea que si se quiso fabricar algo así, pues tendría que haber sido con una finalidad muy determinada. Bueno, otras cosas que iban ocurriendo, ya os decía antes que había otras fotografías ya más avanzadas en el tiempo de la ballena alegre, y estos son pues algunos fotogramas que he obtenido pues de un reportaje del Nodo, que justamente se grabó en la ballena alegre en 1968, y que a lo mejor algunos podréis recordar porque varios fragmentos son los que se incluyeron al comienzo de la película Platillos Volantes, la de Óscar Aybar. Entonces, en este fotograma, pues nada, se ve aquí la numerosa concurrencia, y con este caballero de pie, ¿no?, que está aquí así también puesto, pues es Fernando Sesma. Aquí se le ve en un primer plano, bueno, con algunas de las señoras que siempre estaban así pululando muy cerca de él, alguna aquí que parece que se tapaba con las gafas de sol y tal, bueno, será que no quería que la reconocieran luego en el cine. Por supuesto, en las reuniones de la Ballena Alegre, claro, era donde se leían primero, ¿no?, los mensajes que Fernando Sesma y otros contertulios recibían, pues de una semana para otra. Si se había recibido en ese lapso de tiempo algún mensaje nuevo, pues se llevaba a la ballena y se procedía a su lectura, como en este que está hojeando ahí Fernando Sesma. Otro fotograma igual, donde ya se ve la expectación, ¿no?, con la que se atendían las explicaciones de Sesma, con gente joven, ¿no?, que podían ser estudiantes universitarios o incluso preuniversitarios de aquella época. Bueno, esto ya no es del Nodo, es otra fotografía de 1969, y donde, bueno, pues eso, otra de las reuniones en la Ballena Alegre, donde ya hay que decir que a finales de los 60 pues iban como mezclándose, bueno, iban llegando otros grupos, o iban surgiendo otros grupos que al margen del tronco central, digamos, de los Amigos del Espacio, pues celebraban también sus reuniones en la Ballena Alegre y también se dedicaban pues a temas de misterios o de ovnis. Entonces, esta reunión en concreto parece... bueno, por supuesto, aunque ya supongo que le habréis reconocido, el personaje central aquí, el que está hablando, disertando, pues es José Luis Jordán Peña, claro. Pues esta debía ser una de las reuniones de un grupo que se llamó Instituto Científico de la Sociedad de Amigos del Espacio, y que, bueno, se creó a raíz pues de una serie de observaciones multitudinarias que hubo en España en 1968, y sobre todo a raíz de una de esas, bastante multitudinaria, puesto que fue motivo para que saliera la fotografía que se tomó de un objeto así en forma triangular o como una especie de forma piramidal y tal, hasta en la portada del ABC, en septiembre de 1968. Eso provocó que Fernando Sesma apareciera de nuevo en algunos medios de comunicación y en televisión española, y aunque no se conoce todavía la fecha concreta de la grabación del Nodo, pues bueno, yo me atrevo a apuntar que posiblemente fuera posterior a esos días, ¿no?, a ese avistamiento múltiple que hubo en Madrid en septiembre de 1968, y que, bueno, que lo interesante en este sentido es el fenómeno mediático que se produjo ahí, que la prensa de nuevo se volcó con el tema, aunque después pues resulta que ese caso concreto pues parece que encontró una explicación normal, y que, en fin, que habría sido la posible confusión con un globo meteorológico, que luego incluso se recuperó en la zona del Levante, donde habría caído. Pero, en fin, eso, como digo, es el aspecto más secundario en relación con la repercusión inicial que tuvo el caso y de todo lo que provocó, y de que se creara en la Ballena Alegre pues un nuevo grupo, ese que dirigió el propio Jordán Peña, que por supuesto en estos años, ¿no?, pues había convertido en un personaje asiduo, en uno más, de los que acudían a la Ballena Alegre. Decir que aquí en esta fotografía aparece una de las señoras, bueno, la que estaba antes en la fotografía con Gil de Menzel ya de mayor, Isabel Nido, que es una de las que recibía los mensajes de Saliano y otros auquianos, pues es esta señora de aquí, y esta de la derecha era Alicia Araujo, la señora que recibió aquella carta unmita, una de las más interesantes,
y que es aquella, bueno, de las dos páginas que reproduje antes con los dibujos y tal, y la que trataba sobre el tema de biogenética. Seguimos ya avanzando, ya para ir ya concluyendo. Fernando Sesma pues siguió publicando libros. Este de aquí es quizá el más ambicioso que él escribió, La lógica del visitante del espacio, en 1969, y que fue el último libro que él escribió sobre el tema de ovnis y platillos volantes. Luego ya siguió escribiendo algunas cosas más, pero él volvió, digamos, o retornó a sus orígenes de tipo simbólico y ya no volvió nunca a escribir, por lo menos en forma de libros, sobre experiencias propias o experiencias ajenas relacionadas con los contactos que él mismo había tenido con varias civilizaciones extraterrestres. Bueno, una muestra más de la popularidad de Fernando Sesma en ese mismo año, en 1969, pues aquí portada de una revista, y bueno, el titular, en fin, pues ya veis, el profesor don Fernando Sesma asegura haber entablado contacto con un ser extraterrestre en la Cibeles, todo así, queda como muy castizo, ¿no? Bueno, seguimos aquí con otras cosas que iban ocurriendo ese año. En 1969, otros grupos había, al margen de la Ballena Alegre y los Amigos del Espacio, que iban surgiendo en Madrid, y este es uno muy característico, porque además este texto está escrito por un señor que firma aquí E.V. y que no es otro que el actual director de Año Cero, Enrique de Vicente. Entonces, él en este año, pues en 1969, con otros jóvenes investigadores de Madrid, había formado un grupo llamado Aleph, como la letra, ¿no?, del alfabeto hebreo, y bueno, pues se dedicaban a sacar sus escritos, sus boletines, como este de aquí, que veis la portada de uno de ellos, pues nada, aquí en vez de boletín lo llamaban informe correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre de 1969. Bueno, pues que es un ejemplo más de cómo en Madrid, pues en otras zonas de España también, pero en Madrid pues había mucha expectación con esta cuestión, y era la época, digamos, álgida, ¿no? También hubo otra ya años después, coincidiendo con la transición, pero hubo un antecedente, yo creo, ¿no? A finales de los 60, quizá con la expectación también, o con las expectativas, mejor dicho, que había con la carrera espacial entre los rusos, los estadounidenses, en fin, y otro tipo de cosas, y yo creo que eso se trasladaba un poco también a esta efervescencia que había en relación con el tema de los ovnis, y dentro de esas expectativas, pues también la posibilidad de un contacto extraterrestre, pues más o menos inminente, ¿no? Algunos le daban alguna fecha, como el propio Fernando Sesma, que aquí le tenéis también, pues bueno, en una de tantas noticias de aquella época, con una reunión multitudinaria aquí, con un montón de gente en la Ballena Alegre, que más o menos se advierte por aquí, que está, y con esta declaración de que en el año 72 tendrá lugar una invasión de seres extraterrestres. Bueno, muy aventurado Fernando Sesma, ya vemos que si tal invasión se produjo, pues desde luego pasó muy desapercibida. En esa época también, pues a Fernando Sesma le entrevistaban de medios extranjeros, de los corresponsales que tenían en Madrid, y entonces pues aquí está, una muestra de una revista francesa, pues donde recogen unas declaraciones de Fernando Sesma relativas, vamos, a los que se refiere aquí, serían a los humitas precisamente, unos seres de otro planeta viven en la Tierra con falsos documentos. Afirma un funcionario español, el funcionario era Fernando Sesma, que pertenecía al cuerpo de telégrafos, por eso se le pone como funcionario, que pretende corresponder, o sea, que pretende estar en contacto con ellos desde hace 14 años. Bueno, algunos personajes más en breve: Enrique López Guerrero, el famoso cura de los ovnis de Mairena del Alcor, y que en aquel año prodigioso, cabe decir, de 1968, pues hizo unas declaraciones al diario ABC de Sevilla, donde pues hablaba precisamente también de los humitas, ¿no? De esto que dice aquí de que los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años, pues se refería a unas informaciones que le había llegado a él a través de gente de Barcelona, como Antonio Rivera y Rafael Farriols, y gente también de Madrid, de los que iban a la Ballena Alegre. Y entonces se ve que el padre López Guerrero no atendió a las peticiones de discreción, ¿no?,
que le habían solicitado pues tanto Rivera, Farriols como los demás, y él, pues bueno, digamos que dio carta de naturaleza al tema UNMO con sus declaraciones, aunque ya era conocido públicamente, pero desde luego las declaraciones del padre López Guerrero pues supusieron, vamos, como quien dice, un campanazo, ¿no? Tuvieron una repercusión pues casi mucho mayor que todo lo que previamente podía haber publicado Fernando Sesma. Aquí hay otra fotografía también reciente de Enrique López Guerrero. Esta foto de aquí abajo pues es una de las que le hicieron a raíz de esas declaraciones en 1968, y bueno, pues ahí se ve el aspecto que tenía él, ¿no? Al margen del alzacuellos, con el que tiene al lado, pues casi parecen como dos hombres de negro, pero bueno, un aspecto así un poco inquietante. Bueno, ya en los años 70 hay otros estudiosos investigadores que prestaron ya atención a todo esto que se había ido produciendo y ocurriendo en los años anteriores, y este es un libro muy curioso donde sus autores, bueno, más bien autor, V. Zalbidea, que es Víctor Zalbidea, ya que J. Lizar pues era como un socias, ¿no? Un seudónimo que tenía Víctor Zalbidea, lo que pasa que aquí lo utilizó como para dar a entender que eran dos autores en vez de uno, y lo que se menciona aquí de análisis de un contacto, documentos y mensajes secretos, aunque se refería a mensajes recibidos por otros contactados extranjeros, como bueno, George Adamski, Eugenio Siragusa, algunos otros sudamericanos, pero sobre todo la mayor parte del libro se dedicaba a analizar y a estudiar pues, los mensajes o la dinámica contactista que había seguido o que había protagonizado Fernando Sesma y algunos de sus compañeros en La Ballena Alegre. La principal, o una de las aportaciones de este libro es que fue Víctor Zalbidea el primero que en establecer pues, las conexiones así no demasiado amables, sino más bien inquietantes por lo que podían significar o por lo que podía haber detrás o en la trastienda de la conexión entre aquel suceso macabro del sastre de la calle Luna y demás con las cartas que, en el caso de Sesma, pues resulta que también recibía a nombre o como con un remit que estaba justo en esa misma dirección, ¿no? Él fue, Víctor Zalbidea, de los primeros en establecer la conexión entre una cosa y otra. Luego, en cuanto a la repercusión social, pues bueno, aquí vemos un cómic publicado en una revista española de finales de los 70 y que, bueno, pues de este modo así tan gráfico, con las viñetas y tal, pues recoge la historia del caso de Aluche o el aterrizaje de Aluche tal y como se ve aquí. Entonces, aquí se ve una imagen así un tanto idealizada de Jordán Peña, que sería este de aquí, pero bueno. Aquí vemos también pues, un dibujo de cómo podían estar distribuidas las huellas, la de antes que hemos visto en fotografía. Estos de aquí abajo pues, serían unos soldados destinados en un polvorín cercano a la zona del aterrizaje y que, según testimonios indirectos de la época, pues también habrían sido testigos del OVNI, pero por desgracia y con el paso de los años pues no ha sido posible localizar, no ha sido posible identificar primero a ninguno de ellos y localizar pues mucho menos. Otra muestra de esa repercusión, pues en este caso, en esta editorial tan conocida de novelas y de textos destinados a público infantil y adolescente, pues este autor, Tomás Calleja, pues tomó el caso de, bueno, una parte, ¿no?, del caso de San José de Valderas, el del aterrizaje en campamento y todas sus circunstancias, y escribió esta novela para niños con este título, Un ovni en Santa Mónica, que Santa Mónica, por cierto, es el barrio concreto de campamento pues donde se habría producido en sus cercanías el aterrizaje y donde se habrían divulgado pues, los rumores y noticias sobre la recuperación de aquellos restos metálicos y de la tirilla de plástico y todo eso. También el cine, bueno, aunque el título casi no lo parece, pero en fin, si yo os digo que el título original o del guión original de esta película, Los monstruos del terror, era El hombre que vino de Unmo, pues ya la cosa ya tendría más sentido. Lo cierto es que, bueno, el autor del guión, Jacinto Molina, que bueno, ya sabéis que es un nombre artístico, bueno, más conocido de hecho por su nombre artístico, Paul Naschy, pues resulta que él también escribía los guiones de sus propias películas, o de la mayoría de ellas, y uno de esos guiones pues era este, donde él, bueno, en una historia así un poco alocada, se puede decir, pues mezclaba el cóctel típico de las películas de monstruos, pues que aquí se puede reconocer, al de Frankenstein, el hombre lobo, una momia y un vampiro. Bueno,
Pues resulta que en este caso la historia era que un grupo de extraterrestres, encabezado por un conocido actor inglés, que era casi el alienígena por excelencia del cine, era el protagonista de Ultimátum a la Tierra y el que encarnó en aquella película, en aquel caso, al extraterrestre benevolente, ¿no?, y pacífico Klaatu. Pues este mismo actor, que se llamaba Michael Rennie, era el que daba vida aquí al personaje de un, en esta jerga cinematográfica se les llama math doctors, ¿no?, como los doctores malvados o locos, que son los que para fines así como para conquistar la Tierra y tal, pues se dedican a revivir, ¿no?, a los monstruos clásicos del terror para utilizarlos como fuerza de choque para ese fin. En este caso la particularidad era que Michael Rennie pues, encarnaba a un unmita y encabezaba un grupo pues, de invasores unmitas que en vez de llamar por teléfono y escribir cartas, pues en fin, que era una actividad más pacífica, se dedicaban aquí a revivir a los monstruos clásicos para sembrar la confusión. Bueno, ya para terminar, dentro del tema Unmo, pues aquí vemos una de las últimas fotografías recientes de José Luis Jordán Peña, tomada, si mal no recuerdo, pues hace 4 o 5 años, yo creo que en el 2009, y donde exhibe pues esta pieza de aquí, que curiosamente pues él la había guardado, y que decía que era uno de los micrófonos o microtransmisores que en la sede del grupo ufológico que él presidió, que se llamó Eridani, a principios de los 70, pues recibieron como algo así como un aviso, un chivatazo de fuente unmita, entre comillas, donde se les decía que pues estaban siendo sometidos a vigilancia por algún servicio secreto, algún servicio de inteligencia, y que mirasen bien o revisasen pues, los huecos que tenían por allí de ventanas, de radiadores, debajo de las mesas, de sillas y tal, por si a lo mejor descubrían pues, alguna cosa que confirmara ese aviso que les daban, ¿no? Entonces hicieron esa labor y curiosamente parece ser que debajo de la tapa o de un cubre radiador pues se encontraba este aparato, este artefacto, que sería pues una especie de micrófono microtransmisor que alguien colocó allí para grabar las reuniones que celebraban ellos o para hacer creer que las grababan, ¿no? Porque luego también ha habido quien ha dicho que, pues que la entidad del microtransmisor pues que no era mucha, ¿no?, que cualquier aficionado medio a la electrónica pues podía haberlo fabricado sin mayores problemas ni contratiempos, que no hacía falta ser un doctor en ingeniería para hacerlo, vamos. Pero en fin, eso sirve para planear un poco ya en este final de la charla sobre ese aspecto de, pues de espionaje, de posibles servicios de inteligencia que hubieran estado asociados de alguna manera como autores o como vigilantes, ¿no?, pues de este grupo que recibía esos mensajes de Unmo, y resulta que en uno de ellos, como para demostrar, ¿no?, que esa vigilancia era cierta, pues se adjuntó a uno de estos corresponsales los carnés y la fotografía de uno de esos agentes, pues que era este individuo que hay aquí. Entonces lo que se adjuntaba simplemente pues era un carné de conducir estadounidense, la fotografía sí que es la misma que del carné, y esto que es un carné de artes marciales, de taekwondo, se supone que sería pues de un gimnasio de Washington DC, como dice ahí. Bueno, ya para terminar, pues aquí, aunque algunos a lo mejor les conocéis por haber visto fotografías suyas en revistas o en reportajes, a uno de los personajes relevantes, aparte de Jordán Peña, el declarado o autoconfesado autor del tema Unmo, lo cual tiene pues, sus pros y sus contras, desde luego, pero lo que yo quiero ahora repasar así en breve es a otras personas pues, que también han dedicado bastantes años al estudio e investigación de la cuestión y que, por supuesto, que merecen también un lugar y una mención destacada. Este es el caso del doctor Juan Aguirre, que es pues uno de los corresponsales, no de la primera hora, sino de los que se incorporaron a continuación, a muy finales de los 60, a principios de los 70,
Él también fue socio de aquella agrupación Eridani, también vivió pues, el episodio ese raro del micrófono que os he comentado antes, pero por lo que más destaca Juan Aguirre, por lo que más se le recuerda dentro del asunto Unmo, fue porque él se dedicó a la titánica, vamos a decir, labor de recopilar todas las cartas e informes unmitas conocidos hasta principios de los 80, darles una estructura, sacar una edición así, pues bueno, asequible, pues, puesto que se basaba nada más que en fotocopias, es decir, que hizo que se transcribieran todas las cartas e informes, porque algunos de aquellos originales pues eran de mala calidad y las fotocopias que se conservaban pues no daban como para que se editasen directamente en forma de fotocopias de originales. Entonces, ese material se transcribió y él lo dejó en una copistería imprenta de Madrid para que todos los interesados, previo encargo, pues lo solicitasen allí, y es el material que se conoce como Informes de Unmo, y que durante muchos años, y hasta que ya, bueno, pues todo está ya desde hace años colgado en internet y demás, pero durante bastantes años pues era la única manera que había de conocer pues los textos unmitas, transcripciones de originales. Pues esa labor se debe al doctor Juan Aguirre. Este es Ignacio de Arnaude Rojas Marcos, otro de los pioneros que afortunadamente aún nos quedan de la ufología española. Él se dedicaba al tema de los ovnis, bueno, desde los años 50, con aportaciones múltiples, y lo que nos interesa, o lo que me interesa ahora destacar, es su papel como coordinador y propulsor durante muchos años del llamado UNMOCAT. El UNMOCAT es la abreviatura del catálogo documental que él denomina del criptogrupo de Unmo, y durante pues 30 años o más, más de 30 años, pues el bueno de Ignacio de Arnaude se ha dedicado a recopilar, pues no solo abriendo como un número, una ficha, pues de todas las cartas e informes unmitas conocidos, sino de todo lo que se ha ido publicando y divulgando sobre el tema, incluyendo también pues correspondencia epistolar, ¿no?, entre investigadores, pues comunicándose sus investigaciones, sus estudios en relación con el tema de Unmo, por supuesto artículos en prensa, en periódicos, revistas, referencias de programas de televisión y de radio, en fin, que cualquiera, y además ya está todo este catálogo colgado en internet también, sí que se puede también recomendar, como no, la propia página web de Ignacio de Arnaude, muy completa y muy documentada, así que los que no la conocíais, pues os invito a que la visitéis si tenéis interés en ello, y ahí os podréis encontrar pues este catálogo que ha alcanzado cerca de unas 5.000 y pico de referencias. Bueno, ya para terminar, pues una fotografía entre Ignacio de Arnaude, hablando quién sabe de qué otros mundos unmitas o no unmitas, con el caballero de la izquierda, que no es otro que José Luis Jordán Peña, y bueno, yo creo, me parece que es la última foto, sí, porque esto no avanza más, pues vale. La última fotografía yo creo que es un buen colofón para toda esta historia que os he contado, bueno, comenzando con unas tertulias donde, entre otras muchas cosas, ocurrieron los hitos principales del asunto Unmo, y aquí, pues, dos de los personajes relevantes, no voy a decir el bueno y el malo, porque bueno, esa sería una dicotomía a lo mejor muy fácil, aunque de los dos yo sí que tengo claro quién es el mejor, desde luego, o el más bueno de los dos, eso lo tengo claro, pero en fin, ahí se ve esa discusión entre Ignacio de Arnaude y José Luis Jordán, donde, no sé, a lo mejor Ignacio le recriminaba a José Luis, pero hombre, ¿cómo te has declarado tú autor del tema Unmo si eso no puede ser, hombre, si eso no puede ser? Bueno, ahí queda. Gracias.